Amigos, qué gusto que nos acompañe. La industria TI es nodal para la competitividad del país, ya que involucra todo el inmenso mundo de la digitalización. Y ya no solo hablamos de computadoras, sino de teléfonos inteligentes, de tabletas, conectividad, almacenamiento, la misma nube, servidores, aplicaciones. Hoy, sin esta industria que obviamente abarca el Internet, nuestra vida cotidiana no sería la misma, ni en casa ni en el trabajo. Evidentemente, este es otro rubro afectado por la crisis y la pandemia. Esta noche platicaremos con Edgar Fierro. Él es el director general de la firma de consultoría de este sector, IDC. ¿Qué tanto decrecerá esta importante industria en este 2020 y qué se visualiza para el 2021? Lo invito a que nos acompañe. Bueno, ya está con nosotros Edgar Fierro. Él es el director de esta firma que no requiere presentaciones en el ámbito de la TI, IDC. Y pues Edgar, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el que nos permitas platicar esta noche. Y bueno, pues comentábamos una industria que tampoco ha logrado salvarse de los efectos de esta crisis, de esta pandemia que vivimos. Y bueno, pues entiendo, Edgar, corrígeme, pero entiendo que se han tenido que replantear los pronósticos que se tenían para el crecimiento de la industria TI, de la industria de las TICs, para este año, ¿verdad, Edgar? Buenas noches, Edgar. Hola, Alberto. Buenas noches a todos. Efectivamente, es necesario replantear cuál va a ser el efecto del gasto y la inversión en tecnologías de información para este año, en particular en México. Ciertamente nosotros venimos diciendo que la industria de tecnologías de información es una industria transversal que apoya todos los sectores económicos. Sin embargo, pues este año también se ve afectado. Nosotros pronosticábamos al inicio de este 2020 que iba a haber un crecimiento de cerca del 6%, y hoy estamos observando que va a tener un decrecimiento, un impacto del menos 11%. Esto muy alineado, desde luego, pues al comportamiento económico, desde luego a las iniciativas que han sido acortadas, tanto en sector público como en sector privado. Y esto pues viene a que existe una contracción total de la industria, pero estamos viendo muchos sectores que también se han visto beneficiados. Uno de esos es el de ciberseguridad. Lo que ha ocasionado es que el confinamiento pues, nos indujo a que tuviéramos mayor consumo, mayores transacciones electrónicas, y eso a su vez pues, trajo mayor cantidad de amenazas para los consumidores y las organizaciones. Y entonces el crecimiento asociado a soluciones de ciberseguridad pues tiene un crecimiento de alrededor del 25%. Entonces, si lo equilibramos, sí hay un decrecimiento, pero sí hay algunos sectores pues, que se han visto beneficiados desde el punto de vista de tecnologías de información. Sí, era lo que te iba a decir, porque al final de cuentas, pues el comercio electrónico ha crecido de una manera brutal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese segmento sí que, digamos, se ve beneficiado, pero pues el segmento de TI es pues, muy amplio, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, pues está la parte corporativa. ¿Qué tanto caerán todo lo que tiene que ver con servicios corporativos, con los servicios para las empresas, Edgar? Fíjate que afortunadamente ese es uno de los menos afectados. Y digo afortunadamente porque es el que mayormente emplea pues, o consolida mayor cantidad de empleos en la industria de TIC. Se siguen entregando servicios, quizá hoy no de manera presencial, pero sí de manera remota. Muchos de los contratos que venían teniendo las organizaciones sí tuvieron que redefinirse, que estipular nuevas vigencias, incluso estipular pues, tipos de cambio en donde se negociaron esos contratos, pero para efectos de mantener el empleo en esta industria, ¿no? Nosotros todavía observamos un crecimiento del empleo en la industria de tecnologías de información. Eso es bien importante. De hecho, a nivel mundial, estamos observando que existe un déficit de 10.5 millones de profesionales de informática que se van a requerir en los siguientes 4 años, muy acelerado por los cambios que se están dando este año, asociados, yo te decía, a ciberseguridad, asociados a desarrollos, a desarrollos ágiles a través de plataformas ligeras, asociados a la gestión de tecnologías de información. Entonces se están requiriendo nuevos skills
que están siendo altamente demandados. Si los científicos de datos, también estamos viendo un crecimiento de personal alrededor de científicos de datos, y entonces se está dando una reconversión de la industria para abordar oportunidades que pues hay que tomarlas, ¿no? También, por ejemplo, uno de los sectores que estamos viendo con alto potencial y crecimiento, pues puede ser todos los asociados a analíticos o inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy nuestra huella digital de todos los consumidores está siendo más importante, y entonces las empresas de comercio, las empresas del sector financiero, las empresas que quieren tener un conocimiento de los usuarios finales para ese conocimiento 360, pues están tratando de entender cómo realmente darnos valor al momento de consumir nosotros, ¿no? Como individuos. Edgar, hablabas del crecimiento que ha tenido la ciberseguridad, pero pues también, por ejemplo, el tema de la nube, entiendo que también esos servicios también han seguido creciendo precisamente por las necesidades que hoy tienen las empresas de seguir avanzando en su soporte, ¿verdad? Es correcto. Sin embargo, por ejemplo, en cuestión de servicios asociados a nube, estábamos esperando un crecimiento de alrededor del 30%, y va a ser un crecimiento de alrededor del 17%. Es decir, sí se mantiene un crecimiento, pero va a ser más mesurado. Entonces, muchas de las alternativas que hoy en día encontraron las organizaciones, no solamente grandes, sino pequeñas y medianas, fueron a través de la nube, de cómo posibilitaron y habilitaron nuevos servicios de TI, pues para efectos de continuar la operación. Y la nube está siendo un recurso importante y que se va a mantener hacia los siguientes años. Ahora, entiendo, Edgar, que la parte de consumo es así que se ha visto muy afectada, ¿verdad? Porque, pues, digamos, nadie quiere comprar pues, una computadora, o lo pospones. Si lo tenías en tu escenario, pues pospones el comprar la computadora o el comprar tu tablet o el comprar el teléfono celular, el teléfono inteligente que querías. En el segmento de consumo, ¿cómo se está viendo el tema, Edgar? Sí, hay dos efectos. El efecto de renovación fue el que se vio más castigado, porque nosotros observamos que una vez que tú compras una laptop o notebook para tu hogar, la renuevas cada 2, 3, 4 años, y esa renovación se vio visto afectada y se está alargando. Pero también vimos un beneficio en los dispositivos de gama baja para habilitar todo lo que fue el homeschooling y para habilitar muchas veces el poder trabajar desde casa. Entonces, fue un efecto que los productos de gama baja sí tuvieron un crecimiento en las semanas anteriores, pero el efecto neto de todo el sector consumo sí está teniendo una afectación, incluso cerca del 30%, una reducción de todo el sector consumo. ¿Por qué? Porque es el más sensible, ¿no? Y estamos alargando la vida de nuestros dispositivos. Edgar, el de crecimiento que tendrá la industria este año, la industria TI o TICS del 11% y la que tiene que ver con el ámbito de consumo del 30%, ¿cómo se encaja en relación a lo que está pasando en el mundo? ¿Cuánto va a caer la industria en el mundo? La industria va a caer alrededor del 4 al 6%. Hay países que están viéndose más afectados que otros, y la razón tiene que ver en cómo está la composición del gasto. Hay países que tienen una composición fuerte en la adquisición de hardware. En nuestro país en particular sigue teniendo un peso importante, y es lo primero que las organizaciones cancelaron o pospusieron hacia el siguiente año. El segundo componente importante es todo lo relacionado al licenciamiento o mantenimiento de las licencias, es decir, todo lo relacionado a software. Y eso en nuestro país también sigue siendo importante. Y quizá lo que se vio menos impactado, te lo decía anteriormente, es la parte de servicios profesionales. Que si bien hay una contracción, pues en efecto, pues no logra a contener todo el impacto que tuvo la adquisición de equipo como tal, ¿no? Es importante también destacar que esta transición hacia una cultura de servicios más allá del equipo, la estamos llevando en México de manera muy, muy positiva, ¿no? No es una transición que se da de un año para otro, sino yo te puedo decir que hace 4 o 5 años
cerca del 50% del gasto todavía era componentes de hardware, o sea, equipo. Y hoy está siendo cerca del 33, 34%. Entonces, se va en camino a tener una cultura más hacia el OPEX que hacia el CAPEX. Edgar, ¿cuáles serán las consecuencias de esta caída de la industria, sobre todo para la productividad de nuestro país? Digamos, ¿cómo se puede explicar o cómo se puede encajar esto en lo que se requiere para las empresas, para la productividad, para el sector público, para la operación de nuestras familias, ya con pues, esto del home office y demás? ¿Cómo impacta? Pues yo te diría que el impacto en los modelos de trabajo yo lo veo positivo porque estamos acelerando la transformación que ya veníamos teniendo al menos en los últimos 2 años. Y este modelo digital de interactuar, colaborar, tener transacciones, está posibilitando estos nuevos modelos de negocio. Sí, hay un impacto directo inicial en el primer año, pero estamos ya anticipando que en el siguiente año habrá un crecimiento del 6.3%. Mismo en el sector público, ¿no? Ya anunciaron en el presupuesto de la Federación que va a haber un crecimiento cerca del 60% con respecto al gasto que está ocurriendo este año. Eso no quiere decir que va a modernizarse y va a transformarse en un año el sector público. Estamos regresando al gasto que veníamos teniendo en 2018, el proyectado hacia el siguiente año, ¿no? Entonces, es una manera de ir habilitando procesos digitales, establecer esos flujos de trabajo, y yo creo que lo más importante, tú ahorita lo dijiste, es cómo medir la productividad. Hoy, antes las organizaciones veían, oye, pues está en la oficina, está en su lugar de trabajo, está en la línea de producción, debe de ser productivo porque me está generando ingresos o estamos sacando la actividad. Hoy es difícil, lo más difícil que están encontrando las organizaciones es cómo dar seguimiento a esta nueva manera de trabajar, cómo cerciorarse de la productividad de los empleados, cómo asegurarse que esos flujos no solamente se terminan en tiempo, sino con calidad y que están agregando valor. Entonces, ese es el gran desafío que hoy en día están encontrando las organizaciones, en cómo realmente mantienen este modelo híbrido que se va a quedar en muchas organizaciones y cómo se reconvierten nuevos oficios o nuevas profesiones hacia a poder innovar y poder aprovechar las tecnologías de información. Creo que estamos en un momento muy importante en la economía y creo que es un momento en donde las tecnologías de información están teniendo el impacto y la relevancia que nosotros veníamos diciendo desde hace años. ¿Por qué? Porque mucho está recayendo en las áreas de innovación, de tecnologías, de telecomunicaciones. Bueno, pues Edgar, queda muy claro. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche. Siempre es un verdadero placer platicar con Edgar Fierro. Sabe muchísimo. Bueno, pues es director de esta firma IDC desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Edgar, como siempre, ¿eh? Un gran placer platicar contigo. Muchas gracias, Alberto, y un gusto saludarle a todos. Y él es Edgar Fierro, director general de IDC. Desde 2019, como el resto de la economía, la industria TI bajó su crecimiento. Sin embargo, antes de la pandemia había pronósticos de poder crecer, que obviamente pues, no se dieron. En el rubro de consumo, obviamente, el impacto es mayor por el desempleo y por la pérdida del poder de compra. Hoy muchos posponen la compra de su computadora o de su teléfono. La recuperación de este rubro también será lenta y obviamente habrá que ser pacientes. Lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta entonces.